Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el verso 9. Recién estaba tocando hermano Fernando y habíamos visto hasta el verso 8. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ante bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, habíamos visto en el margen que son llamados rudimentos y habíamos visto que son tipos y sombra. Y hemos aprendido que la sombra fueron ya desplazadas por la sustancia, que es Cristo mismo. El hermano estaba explicando cuáles eran los primeros rudimentos. Y vamos a ver un poquito en Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 2, el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a precepto, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Fíjese cómo el apóstol Pablo muestra que los rudimentos o las ordenanzas dadas por el hombre no tienen valor. Y les pregunta, pues si habéis muerto con Cristo. Hermano, como diciéndole, ustedes ya habían dejado todas estas cosas y ahora se vuelven a esclavizar y toman de nuevo esos preceptos y se someten a ellos, y da una lista. Y el verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. El hombre quiere mejorar al hombre por sí mismo. Pero hermano, lo único que nos puede cambiar es la palabra. Nos puede transformar. Yo puedo decirle, bueno, desde hoy las hermanas vienen todas con una pollera bien larga, unas mangas largas y no me usan esto y no me usan aquello, y agregarle cosas a las hermanas. Pero dice que todo eso se destruye con el uso y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese, hermano, que realmente
todos los mandamientos y doctrinas que el hombre quiere agregar. No sirve. El hombre pone muchas cosas. Y a veces los hermanos, en su sinceridad, toman las costumbres. Toman esas costumbres y porque están mal explicadas. Yo sé que el hermano está dando Corintios, y cuando ya llegue allí al capítulo 11, va a tocar ciertos temas, y el apóstol Pablo dice: nosotros no somos contenciosos. El que quiera, pero no dice es necesario. El que quiera, que lo tome, y el que no, que obedezca a la palabra. Porque Él da una explicación. Pero hay hombres que imponen y empiezan a dar versículos como apoyando. Pero vemos a Pablo y vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 11. Sabemos que el apóstol Pablo dejó, guiado por el Señor, porque a él le fue revelado 2 ordenanzas a la iglesia, solamente 2. Como yo les decía, yo vengo de una iglesia en la cual teníamos 100 y pico de estatutos, pero fíjese que el apóstol Pablo deja 2 ordenanzas. Una es la cena del Señor, y la otra es el bautismo. Y yo sé que cuando el hermano entre en esto, él va a explicar mucho más. Dice: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis esto, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjese lo que Pablo le está diciendo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Este es un consejo mirando lo que hacían. El otro día también charlando sobre este tema con el hermano Fernando me decía: no encontramos en la antigüedad a la mujer cubierta. Las que se cubrían eran rameras, entonces no tenían libertad de llevar su cabeza descubierta, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino de el varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer, y esto es el consejo del apóstol Pablo a las hermanas, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, y a esto, hermano, debe ver usted, que no es una ordenanza, sino es un consejo. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y bueno, entonces a la mujer, ¿qué le es dado? En lugar de usar el velo.
el cabello largo. Una mujer que da la palabra usa el cabello más largo, no viene con un corte varonil. Pero todo esto es algo que se va a destruir. Usted, hermana, no va a dejar, si Dios le da la autoridad de la palabra, de llegar a ser esposa, es a la cual todos aspiramos, por lo menos lo que hemos escuchado este mensaje, por usar un poco más corto su cabello. Pero sí debe notarse que usted es mujer. Sí debe notarse que usted es mujer. Pero nada de lo que nos pongamos va a entrar en el cielo. Este cuerpo va a quedar aquí. ¿Y qué va a volar con el Señor? El Espíritu. El Espíritu. Él va a venir a buscar. Y fíjese que acá Pablo le dice que que todo fue deslizado o desplazado por la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Bueno, la palabra de gracia y Cristo mismo, porque Cristo mismo es la gracia. Antes la mujer tenía que vivir bajo la ley. ¿Y sabe una cosa, hermana? Ni así se cubriera, entraba en la sinagoga. Era para el hombre. La mujer quedaba fuera, quedaba excluida. Pero fíjese lo que hemos leído. Dice, pero en el Señor, el verso 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y hay otro versículo en Gálatas, que delante de él no hay sexo. Dios nos ve iguales. Porque si no, tendríamos, usted fíjese que el judío hasta hoy lleva una kippah, porque ellos tratan de guardar eso, pero eso no le va a salvar al judío. El que le va a salvar es si acepta en su corazón a Cristo Jesús. Y usted y nosotros estamos libres de toda ordenanza. El hermano estaba explicando que el bautismo tampoco es para salvación. Y es cierto, de donde yo venía, si usted no era bautizado, no le daban la cena del Señor. Fíjese, aún las verdaderas ordenanzas, que son 2, no 3, la vez pasada hablaba por teléfono con una hermana y me decía, hay 3, no, hermana, le digo, son 2, lo otro es un consejo. Pero Pablo dice, aún dice, nosotros no somos contenciosos, dice. Nosotros no vamos a contender, dice. Eso lo dice, vamos a ver el verso 15 y el 16. Por el contrario, dice, a la mujer dejarse crecer el cabello, ¿qué le es? Honroso. Porque es en lugar del velo, le es dado el cabello. Bueno, en lugar del velo, le es dado el cabello. Con todo, dice, fíjese, Pablo da una libertad. No vamos a criticar al que lo hace o al que no lo hace. Dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Y qué más dice? Ni las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que es una costumbre. Entonces, cuando a veces la revelación no alcanza, viene algún hermano y dice tener una revelación distinta que la que dice la palabra, y dice, bueno, desde hoy en adelante todos van a ser así y todos van a vestir así. Hay un grupo que siempre mi esposo se ríe un poco, que se llama los menonitas.
Y usted fíjese, ellos visten todos iguales. Las mujeres de una manera, los varones también, pero todos iguales. No, hermanos, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y nosotros somos una iglesia de Dios, porque iglesia somos cada uno. Este es un templo. Por eso dice ni las, no dice ni la iglesia, las, porque cada uno, nosotros, somos un templo. Y este es un lugar nomás donde nos reunimos. Entonces, hermano, porque si nosotros tomáramos esto como una ordenanza, tendríamos que hacer como hace el judío. Ellos creen que es así, ¿vio? ¿Y dónde la usan? ¿Solamente en el templo? No, ellos lo usan continuamente. Fíjese, usted va al 11 y los encuentra a los varones o con su sombrero o con su kipa. Tendríamos que usarla en casa y sería un poco molesto, no lo vería las hermanas con un velo cocinando, sería algo incómodo, ¿verdad? Y bueno, delante del Señor nos presentamos así también, tal como somos. Yo sé que el hermano va a llegar a este tema y él lo va a ampliar un poco más, yo solamente estoy tocando esto. Bueno, y bueno, acá dice, son todos los rudimentos y fueron todos estos rudimentos que el hombre puso, que los judíos puso, que le pusieron carga a los santos, fueron clavados en la cruz. Fueron clavados en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo allá en Gálatas, volvemos a Gálatas, les dice, en el verso 9, habíamos comenzado a leer nuevamente, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el verso 9 al final dice, ¿por qué os queréis volver a esclavizar? Hermano, todo esto fue algo impuesto por los judíos, Y debemos tener cuidado en esas cosas. Usted sabe que a veces escuchamos, aún dentro de los hermanos, del mensaje. Dice, tenemos que guardar parte de la ley. No, porque la ley no tuvo poder para darnos libertad. Nosotros tuvimos libertad después de la cruz de Cristo, porque allí fue clavada y cumplida la ley. En el Señor fue cumplida la ley. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos libres de la ley, porque si no, no podríamos ser salvos. Porque si falláramos en un solo punto, no podríamos llegar a ser salvos. Volvemos, hermano, otra vez a Colosenses, capítulo 2. Dice, nadie te juzgue, dice el verso 16. Nadie te juzgue en comida y en bebida, ¿verdad? Usted sabe que el judío, hasta hoy, muchos de ellos no comen ciertas comidas. ¿Por qué? Porque para ellos son inmundos. Son inmundos. Por eso dicen, nadie te juzgue en comida y en bebida. Porque, hermano, todo lo que entra en este cuerpo va a quedar en este cuerpo. Tendríamos que ser juzgados cada día, porque nuestra carne es la que nos lleva, si no la sujetamos, y no se puede, nosotros no lo podemos sujetar. Ella se tiene que sujetar al Espíritu, pero para eso tenemos que andar en el Espíritu. Le gustaría comer cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Y dice, nadie te juzgue. O sea que fuimos llamados a libertad. Y aquí, hermano, otra vez nos pregunta, ¿por qué estar esclavizado nuevamente por débiles rudimentos?
mientras la poderosa plenitud entereza de la libertad están aquí. ¿Y quién es? Cristo mismo. Él nos libró y mora en usted y mora en mí, hermano. Y Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y otra vez vienen algunos hermanos al no entender el mensaje, al no entender la palabra, y agregan cosas a los hermanos. Siempre me acuerdo una vez en el mensaje de gracia, llegó un hermano y explicó que el nazareo no podía comer uva ni pasas de uva. Y justo yo estaba en la cocina y teníamos un cursillo. Y había hermanos que habían ido al mercado central y habían traído uvas. ¿Y qué? Cuando servimos en la mesa, todo fue a parar a la basura. ¿Vio? Por no saber y conocer la Escritura. Va a decir usted qué tontera lo que dice la hermana. Es así, hermano. Dice que el nazareo, búsquelo, hermano, no puede comer uva ni el fruto de la vid, ni siquiera las pasas de uva, tan ricas que son, ¿no?, en algunos postres, y las uvas cuando son maduras también, y se tomó. Y el hermano empezó a hablar de los zarcillos y todas esas cosas. Y no fue bien explicado. Y salieron hermanas amadas, que aún hoy están, ¿vio? Y sacaron sus aros y tiraron en el tarro de basura. Si el Señor le muestra, bueno, tire. Pero cuando usted escucha algo y no entiende bien, primero pregunte al Señor, ¿esto está bien? Porque sabe una cosa, si fuera así, quiere decir que nosotros queremos mejorar esta carne, y esta carne no va a tener mejoría. Lo que va a crecer dentro nuestro es la vida de Cristo. Y ella nos va a ir llevando y no va a ser distinto. No va a ser distinto. Pero antes del mes, yo le dije a mi esposo, mira esto. Todas las hermanas volvieron a usar sus anillitos, sus aritos. ¿Por qué? Porque lo hicieron en un impulso por algo mal enseñado. Porque la palabra en cada cosa nos da, vamos a decir, alguna manera natural, pero para explicarnos lo espiritual. La palabra no trata con el hombre natural, la palabra trata con el hombre espiritual. Y ese es el que tiene que crecer. Creciendo el hombre espiritual, vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Pero el hombre quiere mejorar lo exterior. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Bueno, volvemos a Colosenses, capítulo 2, verso 20 a 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a precepto? El Señor nos dio una libertad y estamos muertos para el mundo. Con Cristo, la nueva creación no va a participar del mundo y es la que maneja nuestra vida. Y dice, y os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, esto es realmente a mandamientos de doctrinas de hombres y cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, fíjese lo que dice Pablo a los colosenses. Colosenses significa corrección de la monstruosidad. Dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne,
Si el hermano Fernando se para aquí, o el pastor de ese lugar, el ángel de este lugar, y empieza a decir, bueno, desde mañana usted viene así, viene así, no, las hermanas no las quiero ver en pantalones, no las quiero ver en solera, no las quiero ver en mangas cortas, y usted a la iglesia va a venir así. Pero en el mundo, cuando va a trabajar, cuando van a la escuela, estamos en el mundo, hermana. No le estamos diciendo que vista extravagantemente, porque, bueno, el mismo Espíritu Santo le va a llevar a vestir como una cristiana. Pero eso es también revelado. Hay hermanas que cuando son jóvenes o recién vienen, visten de una manera, pero después Dios va obrando. Y de acuerdo a lo que hay en el corazón, va saliendo afuera. Porque Dios prepara al hombre de afuera, no, prepara de adentro para afuera. Y lo que hay en el corazón va a ir saliendo. Y la palabra va a ir obrando. Y va a ir cambiando. Porque así dice quién, el apóstol Pablo, allá en ese versículo, Hechos 20:32. No olvide eso, hermano. Y ahora va encomiendo al pastor que es más duro y que le prohíbe esto y que le prohíbe aquello. No, a Dios. Y aquí más, a la palabra de su gracia. Hermano, la palabra de gracia tiene poder. ¿Para qué? Para transformar. Y cuando somos transformados, ¿qué nos da? Una herencia. Y cuando somos transformados es ¿por qué? Porque hemos empezado a crecer. Nosotros hemos visto aquí en Gálatas que cuando el niño es chico, no puede gozar de su herencia. Es como que no tiene nada. Y fíjese usted que entre aquí un nuevo y usted le ponga tantos preceptos. Le diga, venga, sea salvo por gracia, y después lo llena de preceptos. Y lo va a correr, lo va a ahogar. Y así hacen nuestros hermanos que no conocen la palabra, hermano. Ponen preceptos de hombre. Y el ser humano no lo puede. Imagínense si 10 mandamientos no pudieron guardar. Había un hermano que decía que hay más de 180 ordenanzas. Si tuviéramos que guardar eso sería imposible. Pero gracias a Dios que vino Cristo y nos libró de todas esas cosas. Bueno, volvemos a Gálatas, capítulo 4 y el verso 11. Antes de eso quiero leer unos versículos. Colosenses 3, versículo 1 a 3. Colosenses 3, dice el apóstol Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está su vida? Escondida con Cristo en Dios. Y Efesios capítulo 3, hay un versículo muy conocido, el libro de los Efesios, la epístola del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, nosotros ya estamos escondidos. Y por fe, mirando más allá, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos en Cristo. ¿Y por qué?
porque Cristo está dentro de su corazón y dentro del mío. Y Él no sabe andar en la parte terrenal. Él solamente habita en los lugares celestiales. Y usted habita con Él. Qué hermoso, ¿eh? A llegar a entender esto. Porque a veces decimos, no, a mí todavía. No, hermano, por fe. Por fe. Hoy en día se predica mucho la obediencia. Hermano, no puede haber obediencia si no hay fe, si no creemos a la palabra, porque la fe es la que trae la obediencia. La fe es la que trae la obediencia. Usted al creer lo que dice la palabra, bueno, ahí viene la obediencia y se somete a la palabra. Bueno, ahora vamos al verso 11 del capítulo 4 de Gálatas. El apóstol Pablo le dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él estaba muy preocupado, que su trabajo fuese en vano, pues él sabía que si no continuaban bajo la gracia, no saldrían de la niñez, hermano. Hermano, por eso es que nuestros hermanos débiles, mal llamados legalistas porque no pueden cumplir la ley, pero bueno, para identificarlo a veces se les llama así, ¿vio? No pueden salir de la niñez. ¿Por qué? Porque ellos tratan de guardar la ley y es algo que nadie pudo hacer. Fíjese en Moisés, siendo el hombre más manso, él solamente dice que Dios le dijo, ve y toca. Y él agarró la varita y le pegó a la peña. Y por eso, porque no obedeció, y usted va a decir una tontera, pero no, él no entró en Canaán, porque Dios le había dicho así. O sea que por la ley ninguno somos salvos. Y es lo que Pablo, él estaba diciendo, no saldrían de la niñez y no podrían desarrollarse como santos adultos, pues nadie puede crecer por esfuerzo propio. Eso es lo que dice, que nadie puede con el duro trato del cuerpo, hemos leído allá en Colosenses, crecer. Podemos hacer todo, y si no, mi mamá vino al Señor cuando yo tendría más o menos 4 años, y mi padre era epiléptico, y se fue caminando no sé de cuántos kilómetros a Itatí, porque ella era de Corrientes, y subió toda la escalera de rodilla y dio vuelta toda la manzana de rodilla, y papá siguió igual. Ese es un duro trato al cuerpo. Si no, esas cosas tendrían poder, pero sabemos que son diabólicas, que nadie puede hacer nada, solo el Señor, solo el Señor. Y bueno, y por propios esfuerzos, y menos por guardar la ley. Y esto es lo que estaban tratando de hacer los hermanos de Galacia nuevamente. Hermano, la parte inicial de la vida cristiana es ser salvo e ir al cielo. El que recibe a Cristo, recibió a Cristo, y mañana viene el Señor por la gran multitud, y el hermano así con todo lo que tiene se va al cielo, solo por aceptar a Cristo. Otra cosa es llegar a ser esposa. Nos preparamos para ser esposa, pero con la ayuda de Dios, sin buscar un duro trato del cuerpo, por fe, por fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 11 a 14. Acerca de esto dice, Hebreos 5, 11 a 14. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Acuérdense que el apóstol Pablo le estaba hablando a los hebreos,
que él al principio no se pudo presentar, porque ellos habían rechazado a Cristo, la cual era la gracia. Menos iban a tomar el mensaje revelado a él, pero Dios le dio sabiduría. Y fíjense lo que Pablo le dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea usted, hermano, nuestros hermanos son niños, usted habla con ellos y a veces da pena. Están guardando la salvación, cosa que no pueden hacer, porque, hermanos, pobrecitos de nosotros, si pudiéramos guardar nuestra salvación, ¿cuántas veces al día la perderíamos? Y sería imposible. ¿Y cuántas otras cosas? Y dice que son niños, no pueden comer el alimento sólido. Pero, hermano, nosotros en el mensaje y Dios cada día da más luz y más luz y más luz a los que buscan. Había un hermano que hoy ya no está y decía: para el que busca más, hay más. Para el que busca más, hay más. Pero siempre con la base de la palabra, hermano. Porque hay algunos que dicen: no, yo busqué, pero pone ordenanza fuera de la palabra. Pero fíjese lo que dice el verso 14: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? De la palabra. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra, hermano, no nos va a dejar confundidos. No nos va a dejar confundidos. Nos va a mostrar todas las cosas. Pablo quería para sus hijos espirituales que crecieran. Así también le habló a los Corintios. Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 a 3. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y acá vienen algunas cosas que el apóstol nos dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿No existe eso hoy? Sabemos que a alguien el Señor le reveló la palabra y tratamos de echarlo por tierra. No escuchamos, no vemos si hay una base bíblica, no vemos si realmente hay una revelación del Espíritu Santo, porque no nos gusta, juzgamos. Sigue: celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y acá viene lo otro: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y a veces pasa así: yo soy del hermano fulano de tal, y el otro, yo soy de Apolo. Por ahí salía uno que quería ser más espiritual y decía: yo soy de Cristo. Pero al mirar, hermano, su actitud hacia los santos, no había la actitud que tuvo Cristo hacia sus hermanos menores. Tanto que Él fue y dio su vida por nosotros en la cruz, hermano.
No le amamos al hermano. Al contrario, si le encontramos por ahí y se le podemos pisar, si el hermano andamos con un auto y le podemos pisar, le pisamos. Así ya no molesta más. ¿Por qué? Porque nos da comezón de oír a la palabra, hermano. Nos da comezón, y dice Pablo, en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que tendrán comezón de oír la sana doctrina. No entiende que la sana doctrina se revela por fe. Ellos andan bajo rudimentos de hombres. Hermano, tenemos que abrir los ojos en este tiempo. Tenemos que abrir los ojos y pedir la guía del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos, bueno, si usted todo lo que escucha hoy, no hay una seguridad en usted, vaya esta noche al lado de su cama y cuando ora, dígale: Señor, revélame. Haga lo que hicieron los hermanos de Berea, anotaban y iban y controlaban. Al apóstol Pablo le hacían eso. Hermano Fernando no se va a enojar. Yo tampoco, hermano Guillermo tampoco. ¿Por qué? Porque primero tenemos que consultar con el Señor para poder compartir con ustedes. Y lo que el Señor nos da y hasta donde nos da, lo hacemos. Vaya, hermano, y consulte con el Señor. Cada uno que está tomando apunte, vuelva otra vez a revisar por la palabra. Si la palabra tiene asidero, dígale amén a tu palabra, Señor. Y bueno, seguimos. Qué triste es para una mamá que un niño de 1 año o de 3 tome solo leche. Imagínese usted, ahí están mis nietos. Hay uno que toma solo teta de mamá, pero los otros comen de todo. ¿Y qué tal si mi nuera no le pudiera dar comida? Y si le presenta y dice: no, dame, mamá, teta. Sería triste, ¿no? Sería triste que la niña allá le empiece a pedir a la mamá que le vuelva a dar la leche. No, ya se le presenta una comida sólida, se le presenta una comida más alimentosa. Hermano, y nosotros estamos aquí, y estamos, digo, porque cuando damos la palabra es para el que escucha y para el que da. Por eso es una espada de 2 filos, dice. Corta hacia adelante y corta hacia atrás. Estamos aprendiendo juntos. No es que yo soy más que ustedes. Estamos aprendiendo juntos. Y cuando más compartimos, más se nos revela. Porque así es el Señor. Así es el Señor. Y bueno, es bueno, hermano, cuando realmente nuestros niños comen de todo. Y bueno, así nos sentamos acá y estamos participando de distintos temas, pero que dan crecimiento espiritual, hermano. Me imagino lo que habrá sido cuando empezaron a ver las figuras. Me imagino lo que se habrán gozado, porque cada figura muestra y siempre termina en el Señor. Siempre termina en el Señor. Y ahí nos podemos gozar otra vez. Que Él todavía no había venido, pero Dios, que amaba a ese pueblo otra vez, su divino amor, Él le mostraba las figuras. Pero hoy a nosotros, hermano, tenemos la sustancia, ya no tenemos la figura, entonces tenemos que aprovechar lo que el Señor nos está dando a cada uno en esta tarde. Tenemos que aprovechar, hermano, ya no vivimos de la figura, vivimos de la sustancia. Y la sustancia es lo que tiene la vitamina. La sustancia es lo que tiene el poder. Y todo está acá, todo está encerrado acá, todo está acá. Pero esa revelación quedó para usted y para mí. Lo que pasa es que a veces no buscamos o rechazamos. Que el Señor nos ayude en estas cosas, hermano. Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Qué lindo cuando nuestros niños, usted le pone una comida. A veces vienen mis nietos a comer a casa. Por lo general se anota 1 y a veces se anotan 2.
y yo me quedo a comer, y viene la madre, no, yo me quedo a comer, y quieren comer la comida sólida, y qué rico, dicen, ya, empiezan a saborear, hermano, y sabe nuestro Padre, hermano, cómo se alegra cuando nosotros estamos saboreando su palabra. Nuestro Padre se alegra. Mis hijos están creciendo, mis hijos se están poniendo fuertes, hermano, y estamos en un tiempo que necesitamos esta gloriosa verdad, porque dice que por el mundo han salido muchos habladores de vanidades y muchos engañan a los santos. Pero, hermanos, si estamos bien nutridos con la palabra, no nos podrán engañar. Bueno, seguimos. Qué gozo para el obrero, el pastor, que da la palabra en su pureza, cuando ve que los hermanos de la congregación comienzan a crecer. Pero más gozo es para el Señor, hermano, porque puso su atención y usted ya creció, dejó la leche, dejó el chupete y dejó de sacarle la lengua a su hermano, como la criatura. La criatura cuando pelea y es chiquito se da vuelta y... Pero, hermano, cuando crecemos ya dejamos de eso y dejamos de dar trabajo al pastor en esa parte. Por supuesto van a venir otros nuevos y van a dar trabajo, pero ya los mayores soportamos. Por eso es necesario crecer, hermano. Es necesario crecer, hermano. Y ya comenzar a ponernos al lado de los hermanos que están al frente, de aquellos que están dando la palabra. El hermano Fernando que está dando la palabra no se va a enojar porque usted crezca y el día de mañana esté a la altura de él, porque él sabe que el mismo Espíritu que está en él puede obrar en usted, hermano, y revelarle lo que le reveló a él. Para eso lo está dando, porque no es mezquino, ni nos vamos a poner envidiosos, hermano. Yo todavía estoy aprendiendo, y usted también. Pero qué lindo, hermano, que mañana nos levantemos y bueno, cuando el otro necesita, hablemos lo mismo en cuanto a la palabra. Y eso es lo que realmente cuando se da la palabra de verdad, pasó de ser hijito a joven, y un joven ya se comporta más serio, ya anda, pero todavía falta. Y de joven pasa a ser adulto y padre, y el papá ya empieza a entender, Así quiere el Padre que crezcamos, hermano, de esta manera. A eso somos llamados. Y bueno, está pasando el tiempo. Verso 12 de Gálatas 4. Este capítulo nos vamos a detener un poco porque hay mucha riqueza. El apóstol Pablo dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero él está preocupado. Allí habían entrado los judaizantes y él no les había encontrado a ellos como les había dejado. Él les había enseñado y ellos habían aprendido y estaban empezando a correr. Pero vino alguien y les estorbó. Y ahí sí que trae dolor al que enseña la palabra. Y fíjese que más adelante él le dice: he vuelto a sufrir dolores de parto. Y usted sabe, las que son mamá, lo que es el dolor de parto. Pero cuando nace la criatura, la mamá se alegra cuando ya ve su niño. Y bueno, así el apóstol Pablo, pero vino y encontró que ese trabajo había sido arruinado. Pero hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo, la cual nos guía a toda verdad y justicia. Y tenemos que pedir su guía para no ser engañados, para no volvernos de ese mensaje. Y vamos a dejar acá
para volver la próxima vez, porque después del viaje de los hermanos, pero les quiero dejar algo para ir viendo durante, perdón que les voy a tomar un poquito más, pero les voy a dejar 12 cosas positivas acerca del pueblo de la gracia que se ven en este capítulo 4. Los hijos de la gracia, punto número 1, somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Los hijos de la gracia son nacidos de nuevo y del Espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Evangelio de Juan 3, 5. Tercer punto. Los hijos de la gracia son hijos celestiales, nacidos de arriba. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Repito, los hijos de la gracia son hijos celestiales, nacidos de arriba. Evangelio de Juan 1, 13. Cuarto punto. Los hijos de la gracia se los llama crecidos o adultos, no hijitos ni siervos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. Cuarto punto, repito, los hijos de la gracia se los llama crecidos o adultos, no hijitos ni siervos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. Quinto punto, los hijos de la gracia somos libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quinto punto, los hijos de la gracia somos libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Sexto punto, los hijos de la gracia nacen felices como Isaac, que significa risa o reidor. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Repito, sexto punto, los hijos de la gracia nacen felices como Isaac, que significa risa o reidor. Gálatas 4, 28. Los hijos de la gracia, séptimo punto, somos herederos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Séptimo punto, los hijos de la gracia somos herederos. Romanos capítulo 8, verso 17. Octavo punto, los hijos de la gracia exceden en número a aquellos de la ley, como la arena de la mar, del mar y las estrellas. Gálatas 4, 27. ¿Por qué dice eso? Más son los hijos de la desolada, dice, que de la que no era estéril. Les repito, octavo punto, los hijos de la gracia exceden en números a aquellos de la ley, como la arena del mar y las estrellas del cielo. Gálatas 4, 27. Noveno punto, los hijos de la gracia no tienen ni están bajo rudimento o sombra del mundo para observar. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 23. Repito, los hijos de la gracia no tienen ni están bajo rudimentos o sombras del mundo para observar. Colosenses capítulo 2, verso 8 a 23. Décimo punto,
Los hijos de la gracia son hijos de la promesa. ¿De cuál promesa? Aquella que fue hecha a Abraham, que llega hasta este tiempo. No según la carne. Gálatas 3:22. Los hijos de la gracia son hijos de la promesa, no según la carne. Gálatas 3:22. 11º punto. Los hijos de la gracia, y esto pasa, hermano, jamás persiguen. Ellos sí son perseguidos por los legalistas. Gálatas 4:29. No sé qué pasa, no me hizo nada, pero yo no le quiero a ese hermano. No quiero ni escuchar hablar de él. Los hijos de la gracia jamás persiguen. Ellos sí son perseguidos por los legalistas. Gálatas 4:29. 12º. Los hijos de la gracia son guiados por el Espíritu. Gálatas 5:18. Oh, gloria, aleluya al Padre. Él es regocijado por estos hijos, porque ellos oran sin cesar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Y por esto fueron encomendados a Dios por el apóstol Pablo. Hechos 20:32.